Sí, adelante. Ya, ok, perfecto. Voy a hacer la presentación de Fernando López, quien será nuestro conferencista en esta jornada, en una hora de taller que tendremos de 8:30 a 9:30. Fernando López es exdirector nacional del Servicio Jesuita de Refugiados, comunicador social con amplia experiencia en trabajo comunitario y en la dirección y coordinación de proyectos de estrategias pedagógicas de comunicación y educación popular. Colaborador con instituciones académicas como la Universidad del Bosque y Santo Tomás de Aquino en Bogotá, en proyectos y cátedras referentes a comunicación social. Ha sido asesor y consultor comunicacional en varias instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, del municipio de Quito y la Alcaldía Mayor de Bogotá, gerente de varios proyectos de la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad, de la Secretaría Nacional de Gestión Política y de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, autor de un sinnúmero de artículos y productor de programas de radio sobre comunicación y educación popular. Qué interesante su hoja de vida y qué bueno tenerlo hoy con nosotros para este taller. Bienvenido, Fernando, y adelante. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias. Buenos días para todas las personas que están conectadas hoy. Me alegra mucho poder compartir con ustedes algunas reflexiones en la temática amplia de la movilidad humana y particularmente en el tema de la protección internacional. Eh, yo creo que hay un gran paraguas para toda esta reflexión que seguramente en las actividades cotidianas que hacemos, yo sé que ustedes hacen, que hacemos todos, está presente ese paraguas. Y ese paraguas es el gran acuerdo que la especie humana en el transcurso de su historia ha hecho, que creo que es el único acuerdo sobre el cual nadie tiene duda, que justamente es la Carta de los Derechos Humanos. Yo voy a comenzar por ahí. Les quisiera pedir que en sus computadores puedan poner el mejor volumen posible. Fernando, ¿podemos subir un poquito la voz? Sería bueno porque estamos teniendo dificultades para escucharte. Ok. Sí, está bien. Hablo a veces muy pasito, aunque es veces también subo mucho la voz, entonces me preocupa. Bueno, les decía que vamos a reflexionar inicialmente sobre un gran paraguas que la especie humana ha logrado acordar. Creo que es el único acuerdo que en nuestra historia como especie eh, lo hemos logrado consensuar. Nadie está en desacuerdo con ese acuerdo, que es la Carta de los Derechos Humanos. Les voy a pedir que en sus computadores puedan poner un buen volumen y en su corazón puedan concentrar la atención para recordar un poco la historia de ese documento. Le voy a pedir a Steve que por favor nos comparta ese material. No hay sonido, creo. Steve. Steve, creo que no hay sonido. Yo no estoy escuchando. Permítame, veamos una vez más. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas.
Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a eso derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo parar, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras
sean una realidad. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muchas gracias, Steve. Puedes dejar de compartir. Gracias, muy amable. Bueno, yo quisiera dar 2 minuticos para escuchar un par de comentarios sobre el mensaje que plantea esta producción de video. Si alguien se anima, 2 personas que puedan hacer un comentario sobre lo que hemos visto. No sé, Steve, cómo se puede, si alguien levanta la mano y le hace el micrófono. Más bien, de forma autónoma, voluntaria, puedan tomar con toda confianza la palabra. Están habilitados. Simplemente tienen que activar su micrófono. Bueno, no todos a la vez, ¿no? Perfecto. No, Buenos días, yo quiero participar. gracias. Diego, adelante. Diego Mosquera. Gracias, el video súper chévere nos hace recordar a dos representantes de los derechos humanos, ¿no? El uno, Mahatma Gandhi, que fue un personaje relevante del tema hindú, y por otro lado, Martin Luther King, quien pues en la lucha de los derechos, principalmente del pueblo afro, inclusive fue asesinado, ¿no? Un defensor de los derechos. Creo que entonces estas dos personas lo que nos hacen es ver el tema de la reivindicación de los derechos, ¿no? Importante ver cómo ha habido personas que inclusive han dado su vida a fin de que pues las sociedades puedan ser más incluyentes y pues se puedan cumplir los derechos que están establecidos en papel, que están establecidos por la ONU, pero que sin embargo eh, generalmente no se cumplen, ¿no? Que sigue existiendo discriminación, xenofobia y este tipo de vulneración de derechos a las personas por sus condiciones, por su descendencia y todo ello. Entonces, es una buena reflexión la que hemos visto a través de estos dos íconos de la defensa de los derechos humanos. Gracias por compartir. Gracias, Diego. ¿Otra persona que quiera de pronto hacer algún comentario? Hola Fernando, buenos días. Camilo.
Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo quiero comentar al respecto el papel que juegan los líderes, y tanto hombres como mujeres, aunque generalmente han sido los hombres los que han liderado, digamos, estos procesos. Creo que aún es vital, digamos, el papel protagónico de algunos líderes, y cada vez más amplia la participación de mujeres en ciertos espacios, y esto conlleva pues un papel representativo, y pues digamos finalmente son las personas quienes delegan ese poder a estas personas con el fin de, pues, de combatir ciertas estructuras que limitan, que restringen los derechos, el acceso. Creo que pues vamos en buen camino, pero siempre va a haber una lucha de poder, unas relaciones de poder en todos estos, en todas estas luchas. Eso simplemente. Gracias. Camilo, muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a compartirles pantalla porque yo quisiera que pudiéramos conectar estas reflexiones que nos hizo el video y estas dos reflexiones que han hecho los compañeros con una pregunta. Realmente, ¿qué está pasando con los derechos humanos? ¿Qué está pasando? O sea, ¿hasta dónde, como dice el audiovisual, es algo que se queda en el papel? Y yo quisiera en esto compartirles algunas cifras que me parecen importantes para que miremos desde lo más global hasta lo más cercano esta realidad de qué está pasando con los derechos humanos en general, con todas las problemáticas que estamos viviendo en el mundo. Es decir, en este momento somos 8 millones de habitantes en el planeta y el 85% de esa población mundial vive con menos de $30 al día. En los países ricos no la radican y la invisibilizan, y algunos países buscan la gran pobreza, tratar de neutralizarla. En el año 22, mirando ya a América Latina y el Caribe, 645 millones de habitantes en esta subregión. Y según un informe de la CEPAL, proyecta que 201 millones de personas viven en situación de pobreza en América Latina, de los que 82 millones se encuentran en pobreza extrema. Entonces, fíjese lo que uno dice, o sea, ¿qué pasa con los equilibrios? Las proyecciones de la población son 9.000 millones en el 37 y 10.000 millones de habitantes en el 58. Esas son las proyecciones de la población. Si uno mira ya el tema que nos interesa, hay 35 millones de personas refugiadas en el mundo, de las cuales 29 millones son personas que están bajo el esquema de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 5 millones están bajo otra agencia dedicadas exclusivamente al tema palestino, que lo estamos viviendo ahora con mucha crudeza y mucha tristeza lo que está pasando en este momento en Israel y en la Franja de Gaza. Si nosotros nos vamos un poco al Ecuador, 17 millones de personas en Ecuador, que han aumentado en 246.000 personas en el último año. Y en el 2020, ustedes recordarán y sabrán por qué, se registró 1.127.000 personas que salieron del Ecuador. Y en ese mismo año, según las Naciones Unidas, 784.000 personas llegaron al Ecuador. ¿Sí? El 4.48% de la población, ¿sí? 406.000 hombres, 377.000 mujeres y niños, que no se especifica su cifra, pero llegan las familias con niños. Y la población inmigrante en Ecuador ha experimentado estos cambios en las últimas fechas. Según datos publicados por esta procesadora de datos, datos macro que se encuentra en Internet, el número de inmigrantes que viven en el Ecuador ha aumentado
en 397.000 personas desde el año 2000, es decir, que han aumentado del 2000 hasta ahora 397 personas más. Casi uno podría decir que se está llegando al millón de personas que están viviendo en Ecuador. Miremos el tema de la pobreza. La pobreza a nivel nacional se ubicó en 27% y la pobreza extrema en 10%. En el área urbana, 18% y en el área rural, 22.6%. Veamos todavía cifras que se manejan y hagamos énfasis aquí en el refugio. Las personas que en Ecuador han encontrado refugio, es esa cifra que está ahí. 75.803, una cifra del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual el 95% del total son personas colombianas. Ese aumento de esta cifra en este tiempo, porque cuando yo llegué a este tema en el año 2016, cuando asumí la dirección del servicio jesuita, se hablaba de 60.000 personas, de las cuales también el 99% eran colombianos. Ahora se han hecho más solicitudes de refugio con toda la ola migratoria que se ha dado con la población venezolana a partir del año 2017-2018. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en esto? Por el tema que se quiere plantear en esta sesión, que es el tema de la protección internacional. Esta es la cifra de la ACNUR. Fíjense el cruce de datos, ¿no? El Ministerio de Relaciones habla de 75.000 personas que el gobierno ecuatoriano ha reconocido como refugiadas. ACNUR habla de 72.000, a los que se suman otros 11.000 que están en solicitud de asilo. Entonces, fíjense que esta realidad del hambre en el mundo, esta realidad del hambre en Ecuador, le puede ayudar a uno por qué los movimientos migratorios están como están ahora en el mundo. Todo lo que estamos viviendo de la gente ecuatoriana, venezolana, colombiana, haitiana y de otras nacionalidades, que está pasando ese territorio impresionantemente perverso que es el tapón del Darién, donde pasa de todo ahí. ¿Por qué está aumentando? ¿Qué está pasando en el mundo? Y uno vuelve a las realidades nacionales, a las realidades políticas, a los gobiernos que están manejando nuestros países, a elecciones cercanas, al gobierno que está ahora manejando la ciudad de Quito, pero el gobierno que la semana pasada comenzó a manejar el país de Argentina, o el gobierno que está manejando Colombia, o el gobierno que está manejando Venezuela, o lo que está pasando en el Perú, o lo que está pasando en Brasil, o en Bolivia, o en Centroamérica, con lo que está pasando en Nicaragua o en México. Es decir, todas estas realidades se conectan con este panorama de refugiados en Ecuador. Fíjense ahí un poco las poblaciones. Esto es un dato del 2020, donde en ese momento la mayor cantidad de población inmigrante que llegaba al Ecuador era venezolana y la segunda población seguía siendo la colombiana. En medio de toda la realidad que Colombia ha vivido en estos últimos 6 años, de unos acuerdos de paz que pensábamos que iban a reducir la migración colombiana, pero que realmente ha sido, y hay mucha expectativa con este nuevo gobierno en Colombia, de que eso pueda generar una reducción. Esto es un dato de la página, la R4B, que es una página del GTRM, donde da el último dato real de los venezolanos en Ecuador. 474.000 con proyecciones, ¿no? Con proyecciones. Se dice que esto puede aumentar. Ahora el escenario político ha cambiado mucho. Los presidentes de Colombia y Venezuela están animando en un acuerdo que hicieron la semana pasada una puerta de apoyo a los retornos a los países de origen. No es una cosa sencilla. La historia no se cambia de un día para otro porque pues Venezuela ha vivido una situación que obviamente ha generado la salida de cerca de 8 millones de personas de Venezuela. Pero son procesos y este dato es muy importante. Les quería compartir esto para que nos acerquemos a datos que no están actualizados, pero que hay que tenerlos en cuenta.
del total de la población refugiada que existía en el 2016, el ACNUR hizo este gráfico y es en dónde estaban ubicadas las poblaciones refugiadas colombianas. Esto podría valer para la población venezolana en sus respectivos porcentajes. Dato del 2016 que no se ha actualizado. Y fíjese que las dos provincias con mayor presencia son Pichincha, Sucumbíos. Pichincha quiere decir también Quito. Y ahí se hacía una caracterización de los refugiados son personas que huyen de su país a causa de un temor fundamentado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y que no pueden o a causa de dichos temores no quieren acogerse a la protección de su país. Ese es el origen de la protección internacional. Las personas que llegan a los países que les dan refugio, huyendo de su país con el peligro de su vida y solicitan ser refugiados, solicitan asilo y piden protección internacional. Que una de las formas de dar esa protección internacional es los procesos de reasentamiento, es la solicitud que la gente hace a través del ACNUR para irse a vivir a otros países, porque hay muchos asilados y refugiados colombianos que aún aquí en Ecuador sus victimarios los siguen persiguiendo y han habido algunos casos de muerte. Entonces, la condición de refugiado que solicita asilo y que pide protección internacional ha generado todo este proceso, que es un proceso masivo de muchas solicitudes de reasentamiento, y hay países como Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos de Europa que hacen procesos de estudio de casos para que la gente pueda irse a vivir a esos países bajo la figura de la protección internacional. Aquí hay algunos conceptos que quiero simplemente, esta presentación seguramente se les compartirá, pero la protección internacional es eso, es una ayuda que se ofrece a estas personas que hemos descrito, que están fuera de su país y que no pueden regresar. Y la protección internacional comprende el asilo y la protección subsidiaria. Tal vez la protección subsidiaria hay que aclarar que se otorga a las personas que se enfrentan a un riesgo de sufrir daños. Y todo esto está dentro del concepto ya no solamente de movilidad humana, sino de movilidad humana que es forzada. Todas nosotras y todos nosotros nos podemos desplazar y hacer movilidad humana libre porque queremos irnos. Pero estos desplazamientos, todos los que llegan a países como Ecuador huyendo, son desplazamientos forzados. Son desplazamientos que la gente no quiere hacer, pero que le toca hacer para proteger su vida, por distintas razones. Esta es una idea de precisión del asilo. Entonces, el asilo es un derecho que se otorga a las personas que huyen de su país, y el derecho al asilo es la protección dispensada a quienes se les reconozca la condición de refugiados. Eso es parte del acuerdo del Estatuto de Refugiados de Ginebra y parte de su protocolo. Aquí está un poco ya la protección internacional, a qué tipo de personas beneficia. A los refugiados, a las personas que no son refugiadas pero que necesitan protección internacional, y a las personas apátridas, personas que se les niega una nacionalidad. No sé si ustedes han visto inclusive películas de cine que han descrito esto de las personas que se quedan en un aeropuerto y que pierden y se les niega totalmente su nacionalidad. En esto de la protección internacional hay una labor muy precisa y muy importante del ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas, porque es a través del ACNUR, o sea, el refugio lo concede un país, los países que conceden el refugio. Ecuador es el país que en América Latina tiene el porcentaje mayor en este momento de reconocimiento de personas refugiadas y que pueden ser solicitantes de asilo. Pero el trámite de la protección internacional se hace a través de esta instancia de Naciones Unidas. La pregunta, ¿cómo se está enfrentando
esta situación. No sé si hasta ahí me gustaría eh, abrir la posibilidad de otra intervención, de otra inquietud, que hasta ahí ustedes, para que miremos ahora cómo esa realidad que se vive en el Ecuador se está enfrentando con estos datos de la población que está en el Ecuador. Si hay alguna inquietud o algún comentario, ahora vamos a hacer un momentito el espacio para eso. Igual dos personas que puedan comentar algo de lo que hasta aquí se ha compartido. Muchas gracias, José, por tu intervención. Nada más comentar que de las cifras que tú mencionabas al principio, quizá un poco acotando a los conceptos de feminización de la migración y feminización de la pobreza, mencionar que las mujeres, los cuerpos feminizados, pues llevamos la peor parte. Así De que, acuerdo. más bien, gracias por compartirlo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y hay un trabajo que se está haciendo no solamente de la feminización, porque son muchas mujeres las que están llegando con sus hijos, sino también de los niños, las niñas y los adolescentes, que fue un poco el panorama que dibujó Rodrigo del Fierro en la jornada anterior. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar hacer algún aporte concretito. Bueno, sigamos un poco en aras pero perdón, tengo que volver a compartir. Fernando, Sí, una pregunta, Fernando, por favor. Veo que es complicado el tema de asignarle a una persona refugio, pero yo creo que más bien es una situación de ciertos países que no ven el tema migración como un tema de atención urgente a un ser humano que está pidiendo protección. ¿Por qué crees que se da esto de impedirle a alguien que acceda a un refugio? El índice, decías, es de 10 millones. bueno, es decir, no sé, el dato es que hace 10 millones, no es que haya 10, hay 35 millones en el mundo de personas refugiadas. En el Ecuador, en el Ecuador hay 75.000 personas reconocidas como refugiadas, de las cuales el 90% son colombianas. Y hay todavía 11.000 personas que están solicitando el refugio. Ecuador, durante los años del 2000, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en esas épocas, hizo un acto de reconocimiento de mucha población, especialmente colombiana, que salió de Colombia buscando refugio. Los trámites son complicados, pero esa es una acción que se ha reconocido internacionalmente, la del Ecuador, por su constitución garantista de derechos, por la intrusión en la constitución de todo un capítulo sobre movilidad humana, que trató de articular la atención que un Estado debe darle tanto a la población que sale, que migra, como migraron en el 2000 y como están migrando hoy a través del tapón del Darién. Ecuador es la segunda población que está migrando hacia Estados Unidos y hacia otros países, pero hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Entonces, es un procedimiento el refugio y es una decisión de los países. El tema es que le implica a un país reconocer el refugio. Es una responsabilidad del Estado, que hay veces se critica, o sea, ¿por qué se le da condiciones de población refugiada a personas extranjeras y las personas del propio país están también en condiciones de desigualdad que no se atienden? Ahí hay un origen de la xenofobia, pero creo que hay que reconocer que ese debería ser el camino que los países deberían seguir para enfrentar buena parte de las condiciones en las cuales muchas poblaciones, no solo de Colombia, salen de su país. Reconocerlas como refugiadas
y hacer tránsitos hacia otras condiciones de regularización. Estos dos últimos gobiernos, hay que reconocerlo, hicieron un proceso de regularización orientado de manera casi que particular a la población venezolana. El gobierno anterior a este que está saliendo y este que está saliendo, en ese tiempo desarrollaron un proceso no de reconocimiento de refugio, pero sí de regularización de muchas personas que llegaron, particularmente venezolanas, sin documentos y sin condiciones para regularizar su vida. En las migraciones sale de todo. El argumento es la violencia, el aumento de la violencia, pero creo que ustedes se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta en estos últimos 2 años que los orígenes de la violencia están en otras partes, están en otras realidades. Entonces, de acuerdo, Brasil, es un proceso difícil, es un proceso que no los países optan eh, por caminar hacia el reconocimiento de población refugiada, entonces prefieren otros caminos, o hay veces prefieren que las personas busquen su camino de retorno a sus países. Este acuerdo que yo les comentaba la semana pasada entre Colombia y Venezuela es una nueva propuesta que se está haciendo para las condiciones en las cuales las migraciones forzadas enfrentan el desplazamiento hacia donde quieren ir, hacia donde toman la decisión de ir. Voy a continuar un poco con la presentación bajo la pregunta que va un poco en la línea que tú planteas, Graciela, de cómo se está enfrentando esta situación en el Ecuador y cómo se está enfrentando desde el Estado, desde la sociedad civil y desde los organismos internacionales. Desde el Estado, ustedes conocen que hay una constitución, ¿sí?, que reconoce la migración como un derecho y que, reconociéndola como un derecho, desarrolla posteriormente un capítulo en la Constitución y se organiza una ley orgánica reformatoria, que este es una pantallazo de la ley orgánica reformada que se reformó en el año 2021 y que de todas maneras es una herramienta muy importante en términos legales para manejar el problema migratorio, de migración forzada, de refugio y de protección internacional. El gobierno ecuatoriano ha llevado a cabo lo que estaba comentando ahora, un proceso de registro que finalizará en este año, en agosto. Este es un dato ya, en agosto finalizó el proceso de regularización. Ahí hay una gran brecha porque hay cantidad de población venezolana que no está regularizada y que no tiene documentos. Ahí hay un camino por andar, no solamente por el gobierno nacional, sino por los gobiernos autónomos descentralizados a través de ordenanzas. Hay un reto en esta realidad. A nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay toda una estructura que se creó de mesas nacionales de movilidad humana, que han hecho aportes importantes. Podría decir uno que faltaría mucho por hacer, pero son mesas que han funcionado a nivel nacional y a nivel regional. Hay mesas de movilidad humana en algunas ciudades que han logrado articular la respuesta del Estado en la medida de lo que el Estado ha querido y ha podido hacer, pero lo ha logrado. Estas mesas son bien importantes en los territorios y a nivel nacional. Existe Mesa Distrital de Movilidad Humana en Quito y tiene trabajos a través de mesas de trabajo, haciendo diagnósticos, organizando el servicio de asesoría integral, la capacitación. Nosotros, cuando yo estuve como director de servicio hace 2 meses, fueron muchos años y han sido muchos años de trabajo coordinado con estas mesas hasta donde los alcaldes y las estructuras de gobierno han querido trabajar y enfrentar esta realidad. Lo mismo hemos hecho con la provincia de Pichincha, con otros alcaldías y gobiernos descentralizados en Guaquillas, en Guayaquil, en Ibarra, en Tulcán, en Lago Agrio, en fin. Ahí hay todo un trabajo que se viene haciendo y de esa manera el Estado ecuatoriano enfrenta el tema de la migración, bajo la idea de que estos gobiernos ecuatorianos, para no desconocer lo que acumulativamente se hace, han tratado de enfrentar y darle respuesta
a los distintos tipos de migración que han llegado al Ecuador. La población en busca de refugio, haitianos que han llegado huyendo de su situación, cubanos que han llegado también huyendo de la realidad cubana, y ahora, a partir del 17-18, toda la ola de diferentes olas de la población venezolana que han llegado en distintos momentos. Hay otra experiencia que yo quisiera, no sé si nos ayudas, Steve, a proyectar este videito para que entendamos qué es el grupo de trabajo de refugio y migración, que es una experiencia que Naciones Unidas, entre ACNUR, la OIM, también estuvo metido ahí eh, el área de trabajo que trabaja con niños, en fin, pero las dos instituciones que se aliaron en esta experiencia del grupo de trabajo de refugio y migración fueron ACNUR y la OIM. ¿Nos quieres compartir ese video, por favor, Steve? Yo voy a dejar de compartir. Si puedes ampliar. Ah, ya, gracias. Si puedes ampliarle. Sí, La a ver. crisis en Venezuela ha obligado a millones de personas a salir de nuestro No has país. compartido, no has compartido la Ahora es el pantalla. destino de muchos de nosotros. Ya. Puedes comenzar de nuevo, es muy cortico ese video. La crisis de Venezuela ha obligado a millones de personas a salir de nuestro país. Ecuador es el destino de muchos de nosotros, ya sea de tránsito hacia otros países o para quedarnos. Desde abril de 2018, por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, coordina la respuesta operativa para brindar asistencia humanitaria, garantizar la protección y promover la integración de personas venezolanas y de sus comunidades de acogida. El espacio que se ha establecido en Ecuador para coordinar estos esfuerzos es el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, GTRM, que es la expresión nacional de la plataforma R4B, la cual funciona en 17 países de la región. El GTRM en Ecuador incluye a 53 organizaciones que han decidido asociarse a la plataforma. Estas organizaciones incluyen agencias de Naciones Unidas, ONGs internacionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, organizaciones basadas en la fe, asociaciones de personas venezolanas, entre otros. El GTRM articula los esfuerzos de estas organizaciones, enviando una planificación anual de actividades, haciendo un llamamiento a fondos y consolidando una estructura humanitaria de coordinación que permita que las intervenciones sean más eficientes. El GTRM está estructurado a nivel operativo en 6 grupos de trabajo sectoriales, que son el de seguridad alimentaria, el de salud y nutrición, el de protección, que también incluye los subgrupos de protección a la infancia, y el de violencia basada en género y trata de personas. El grupo de integración socioeconómica, el de educación y el grupo de trabajo WAN, que reúne a los sectores de agua, saneamiento e higiene, WASH, alojamiento y artículos no alimentarios, así como el transporte humanitario. A su vez, el GTRM tiene 3 grupos de trabajo transversales, a través de los cuales se da soporte técnico al resto de grupos de trabajo. Estos son el de manejo de información, el de programas de transferencias monetarias y el de comunicación. Varias organizaciones socias del GTRM lideran los diferentes grupos de trabajo sectoriales y transversales, de acuerdo con su experticia y capacidades. Estas organizaciones cumplen un rol fundamental para la articulación y la complementariedad de la respuesta a la situación de personas venezolanas. El GTRM coordina acciones en todo el Ecuador. Ha establecido 10 grupos de trabajo locales en Tulcán, Esmeraldas, Lago Agrio, Ibarra, Quito, Manta, Ambato, Guayaquil, Cuenca y Huaquillas, ciudades donde hay un mayor impacto por el flujo de refugiados y migrantes de Venezuela. Los GTRM locales coordinan respuestas enfocadas en las dinámicas y realidades de los lugares donde se implementan programas, alineados a las necesidades de los refugiados y migrantes en dichos territorios y facilitando la integración con sus comunidades de acogida.
La herramienta para organizar estos esfuerzos es el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes. El principal objetivo del plan es apoyar al gobierno ecuatoriano a responder las necesidades de la población venezolana en el país. Todas las actividades incluidas en el plan desempeñan un papel complementario a las atenciones del gobierno ecuatoriano. Además, el plan ofrece una mirada general y sectorial de las necesidades de la población venezolana y de las personas de las comunidades de acogida en Ecuador, así como las metas anuales y el financiamiento requerido por la cooperación para cubrir esas necesidades. El GTRM en Ecuador maneja múltiples herramientas interagenciales que permiten unir los esfuerzos de las organizaciones y del gobierno, ahorrando recursos y siendo más eficientes. Algunas de estas son la evaluación conjunta de necesidades, la evaluación rápida interagencial y el Activity Info, que es el sistema donde toda la cooperación reporta sus acciones para saber quién está haciendo qué y dónde. A través del GTRM se provee el espacio fundamental para dar una respuesta oportuna, articulada y complementaria a las personas refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida. El GTRM es, sin duda, la estructura más importante mediante la cual las organizaciones de la cooperación organizan la asistencia, apoyan al gobierno y planifican las intervenciones en las comunidades de acogida. Para más información, pueden visitar el sitio web del GTRM de Ecuador o contactarse con el equipo de coordinación nacional. Muy bien, muchas gracias, Steve. Muchas gracias. Bueno, yo sé que el tiempo apremia. Yo solamente quisiera avanzar con un mensaje que quiero dejarles casi que de cierre de esta reflexión, que abre a otras reflexiones, obviamente, y que tiene que ver con, fíjense ustedes, esta lámina, ahí están todas las organizaciones que articulan trabajo con Naciones Unidas y hay muchas organizaciones que son de instituciones que acompañan directamente casi todas a la población migrante. Había otra instancia que yo quería presentarles que era, a ver, sí, este es el video. Otra instancia, y tal vez este es el último mensaje que está inspirado fundamentalmente en el trabajo que durante 7 años y medio hicimos en el servicio jesuita, pero articulado a otra red que se llama la Red Clamor, y que considero que este mensaje que les voy a compartir, que lo dio el Papa Francisco en el año 2018, es un mensaje que se puede aplicar no solamente al tema migratorio, sino en general al trabajo que hacemos y que se hacen con poblaciones vulnerables, y que se concentra en 4 acciones que él las explica en este video. Y con esto quisiera cerrar esta reflexión y agradecerles mucho este tiempito para que me hayan escuchado en reflexiones que son fruto de la vida cotidiana. Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi.
proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. Bueno, muchas gracias por su atención, queridas compañeras, queridos compañeros. No sé, Steve, si hay manera de que se exprese algo. Yo entiendo que el tiempo que ya se cruza con lo laboral y cotidiano de su trabajo impide, pero les agradezco mucho por lo menos que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, Fernando. Y más bien, si es que alguna de las personas participantes desea pronunciarse o tener alguna inquietud, muchas gracias. No obstante, menciono también por efectos de inquietudes que evidentemente nacen o nacerán de todas estas charlas, para aquellos que están en áreas operativas, ciertos insumos que son justamente tips prácticos de cómo aplicar todo este bagaje de elementos sensibilizadores, pero también fundamentales como sociedad, como seres humanos, ya sea en la atención de personas refugiadas, ya sea en la atención de circunstancias que se presentan con movilidad humana en niños, niñas y adolescentes y en cada uno de los campos que estamos abordando. Y eso será producto de un taller complementario que se dará después del 30 de mes que se cierra este primer ciclo. Es importante también mencionar que para todos y cada una de las personas que están participando, el que estas conferencias son grabadas y llevadas a un video compartido en el chat de WhatsApp que hemos habilitado y junto con ello el cuestionario. Es importante tener presente que hasta el 4 de diciembre estará habilitada la plataforma de los cuestionarios para que las personas participantes los llenen, ya que son requisito básico para acreditarse a la certificación que entregaremos el día 18 de diciembre en un acto solemne por efecto del Día Mundial del Migrante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y creo que con ello daríamos por terminada la sesión de hoy. Gracias, Fernando. Gracias, Graciela. Y gracias a todos y todas. Una buena jornada. Gracias. Muchas gracias.